a las 7:30. ¿Todo bien, Doc? Hola, ¿cómo estás? No, ¿sabe qué? Yo me parece que apreté sin querer porque estaba justo tratando de poner el PowerPoint que lo tenía minimizado acá y apreté, parece, y salieron todos. O no sé qué pasó. Bueno, porque acá veo que están todos los participantes. No sé qué hice, pero yo me salí. Así que, bueno, ahí me ven igual, ¿me escuchan? Perfecto, Doc. Lo vemos y lo escuchamos bien. Muy bien, bueno, vamos a dar comienzo. Voy a compartir la imagen de la pantalla. ¿Ven ahí la compartición de la imagen o no? No, Doc. ¿Se ve o no se ve? No, solamente lo vemos a usted. Qué raro, che. A ver si vamos a ver, a ver. Fíjate ahí, a ver si se ve. Bien, tiene que ponerlo en presentación y listo. ¿Está? Se ve perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a dar comienzo a esta clase. Más que nada, esta clase son de accesos vasculares. Ustedes como médicos en formación tienen que saber las indicaciones y saber o sea, hay situaciones en las que deben optar por uno u otro acceso vascular para pasar la medicación a los pacientes, para hacer algún tratamiento, y no siempre son, a veces se eligen las más indicadas. Eso siempre es una controversia porque hay muchos problemas que se van sucediendo a nivel de la gestión nuestra que vamos viendo, que podrían evitarse pudiendo o sea, optando por un acceso vascular adecuado. ¿Por qué? Porque toda la medicación que se le pase, uno dice, no, es un acceso vascular, no le da importancia a uno a lo que realmente pasa, pero muchos problemas o complicaciones se deben a un acceso vascular que no se controló, que no se optó por un buen acceso. Entonces el paciente, aparte de combatir la enfermedad propia que ya trae, tiene que encima combatir un problema que tuvo o que adquirió por el acceso vascular que no es adecuado. ¿Qué es la definición más que nada de un acceso vascular? Es una cateterización venosa, que se define como por la inserción de un catéter biocompatible en el espacio intravascular central o periférico. ¿Para qué fin? Para administrar soluciones, medicamentos, nutrición parenteral, medios de contraste o realizar pruebas diagnósticas. Todo eso se pueden utilizar con una cateterización venosa. Y por eso hay que tener el conducto adecuado y el catéter adecuado para cada tratamiento. Vamos a empezar. Lo primero que yo le hice acá es como un croquis de lo que usted tiene que pensar siempre cuando se elige un catéter venoso, ya sea periférico, central o también un catéter arterial. Primero es la localización, que es muy importante. Lo siguiente
va a ser la inserción y la fijación de ese catéter, cómo se va a fijar y cómo se va a insertar. El mantenimiento y la zona de inserción también tiene que ver, porque no solamente es cómo se fija y dónde se inserta, sino también la zona en la que se encuentra. Cada cuánto hay que cambiar un catéter, cada cuánto hay que cambiar el sistema del catéter. No es lo mismo el catéter que el sistema. El sistema sería el perfu, el suero, todo lo que conlleva y que también, si no se cambia adecuadamente, puede llevar a infecciones o a salirse del lugar donde está y también provocar una complicación. Después, la epernización y la salinización también producen alteraciones, sea a nivel sistémico como también local, y las complicaciones asociadas al catéter. Todo eso uno tiene que tener en la cabeza antes de hacer una inserción de un catéter. ¿Por qué? Porque todo eso se puede presentar, y más que nada las complicaciones asociadas a ese catéter. Entonces uno tiene que estar siempre un paso por delante, no esperar que el problema pase, sino estar un paso por delante. Como yo le dije, se dividieron en catéteres periféricos y catéteres centrales. El arterial en realidad queda determinado solamente para pocas cosas o más que nada para la parte diagnóstica. Primero, los catéteres venosos periféricos. ¿Cuáles son las indicaciones? Ustedes me dirán, eso es algo simple, ¿no? En realidad todo tiene una indicación. Es lo más común, es un catéter periférico, el que se va a poner en el dorso de la mano, en el antebrazo, o en el brazo, inclusive se puede poner en la pierna, en la safena, pero es lo menos indicado porque produce mucha trombosis o tromboflebitis, y realmente en la safena va a producir una obstrucción de la safena o puede provocar una flebitis importante, y uno tiene que hacer una cirugía y sacar esa safena producto de esa flebitis, o pacientes que tienen insuficiencias venosas con golfo, hace grandes coágulos, entonces duele mucho y molesta. Los catéteres periféricos, las indicaciones, primero es una canalización percutánea de la vena mediante una aguja o un catéter que permite acceder a la circulación venosa. Como le dije, va a ser distal al corazón, sería que es el órgano central. Las indicaciones para qué se van a utilizar van a ser para fármacos, para fluidoterapias, para sangre y derivados hemáticos. Alimentación parenteral periférica tiene que ser siempre hipocalórica, más que nada por el gran poder osmótico que tiene la nutrición parenteral. Entonces, si no, produciría mucha trabajación de líquido, va a hacer mucho edema del miembro, se va a hacer flebitis, se va a obstruir seguramente esa vena. Fármacos, mientras no sean vasoactivos, porque eso también van a producir una vasoconstricción periférica muy importante, donde se va a ver afectada también el flujo de sangre, y no es bueno tener fármacos vasoactivos pasando por una vena periférica. Todos los demás, antibióticos y todos los otros derivados, pueden pasar sin problemas. Fluidoterapia siempre. Si van a pasar suero, que sería lo más común, pásenlo por un periférico, no por uno central. Y sin embargo, eso es una de las cosas que yo le dije, se cambió, no se cambió, sino la indicación se ve afectada por cada especialidad apunta siempre o trata de manejar con lo que más comúnmente se maneja, y no siempre es lo adecuado. Por ejemplo, terapia intensiva siempre quiere tener una vía central. La vía central está muy bien para el manejo, pero hay cosas que no se pueden manejar por una vía central porque es de fino calibre y de longitud larga. Entonces, la cantidad de líquido que se puede pasar es una cierta cantidad. Entonces, lo adecuado, si uno quiere pasar fluidoterapia, tiene que pasarlo por una vía periférica, gruesa y corta. Entonces ahí va a poder pasar mucho volumen de suero en poco tiempo. En cambio, en una vía central no. Y sin embargo, a veces en un paciente chocado tratan de poner una vía central donde no es lo más adecuado. Por eso le digo, optando por el mejor catéter o mejor sitio,
es donde el mejor tratamiento se hace. También sirve para extracciones de muestra sanguínea, no es lo más común, pero en un paciente obeso que no tiene ningún acceso y que se consiguió una vía periférica, y por ahí sí se tiene que sacar por esa vía, pero no es lo más adecuado, porque por lo general son siempre catéteres más finos de lo que tendrían que ser. Finalidad diagnóstica, solamente la administración de contraste. Por ejemplo, se va a hacer una tomografía, pasar el contraste endovenoso se pasa justamente por una vía periférica, no por una central. ¿Por qué? Porque en realidad tiene tiempos en los cuales, si uno pasa un contraste, un medio de contraste, hay un cierto tiempo que tiene que pasar para que la máquina pueda visualizar bien, o sea, el tomógrafo visualice bien en los cortes el contraste. Y si uno lo pasa en distintos tiempos, a veces cuando ya hace los cortes, si uno lo pasa por una vía central, ya se fue el contraste o la concentración no está en el punto óptimo para ver lo que uno quiere ver. Por eso, siempre lo ideal es pasarlo por una vena periférica. Las localizaciones de estos catéteres periféricos van a ser, obviamente siempre van a ser en una vena, porque estamos hablando de venosos, y el catéter, o sea, el tamaño que tienen, los French que va a tener, va a depender de qué vena se va a utilizar, ¿saben? Lo otro que vamos a tener en cuenta es la duración del tratamiento, lo que vamos a instilar en esa vía, y la velocidad de administración. Por eso le decía yo que a menor grosor, obviamente la longitud del catéter también tendría que ser menor, va a ser mayor, perdón. Cuanto más grueso es, por ahí más corto, y va a tener menos riesgo de complicaciones. Por lo general, los catéteres más finos, ahora hay unos tamaños que son un poquito más cortos, pero antes había unos, en vez de hacer la cateterización venosa central, se utilizaban unos catéteres que eran mucho más delgados, y se ingresaba por una vía periférica y se llegaba hasta la subclavia, y una vez ahí a la cava, y ahí ya ese es un catéter central, entonces, porque se está aproximando al corazón. Y se ingresaba por una vena periférica, con un catéter fino, pero de largo tamaño. En cambio, ahora los catéteres que vienen para vía venosa periférica, los Avocat, que son los más comunes, tienen un tamaño, son más cortos, aproximadamente 4 centímetros, un poquito menos, 3,5, y el grosor sería, depende de los French y depende de qué uno elija, porque depende de la vena. Si la vena es una vena importante, no pasa nada, al contrario, hay que ponerle un Avocat más grueso para que poder pasar todo el líquido que uno necesita, o los medicaciones, o lo que sea. Siempre uno tiene que comenzar del extremo distal a proximal. Cuanto más distal, obviamente más fina es la vena, pero siempre es más fácil, porque si uno la tiene que ir rotando o tiene que ir cambiando porque lleva mucho tiempo de tratamiento, siempre se va a ir desde distal hacia proximal. Si uno empieza a rotar indistintamente porque hace flebitis o algo, la flebitis se puede acompañar de trombos. Entonces, si uno hace el proximal, por lo general puede llegar a tapar esas venas que lo podría utilizar después. Se comienza siempre en el brazo no dominante, excepto en pacientes que tienen una flebitis, o los que tienen plejías, o que están con linfadenectomía de ese miembro, ese no se tendría que tocar. Los pacientes que tienen también los miembros lesionados, o que tienen mayor riesgo de trombosis venosa profunda, tampoco se tendría que tocar. Evitar siempre la zona de flexión. Si uno dice, no, acá en el pliegue del codo tengo unas buenas venas, pero en realidad va a estar en la zona de flexión, entonces esos catéteres van a durar muy poco, porque se van a doblar y seguramente se va a empezar a obstruir, y una vez que se obstruya tenéis que cambiarlo, o inclusive puede lesionar la vena. Así que evitar esos lugares. Después, bueno, acá donde yo le puse riesgo de trombosis venosa profunda, bueno, eso van a ser
pacientes que ya tengan un diagnóstico o que ya hayan tenido una trombosis venosa profunda o que tengan, por ejemplo, pacientes obesos que tengan, esto es el miembro inferior, ¿saben? Le dije yo que uno podía utilizar el miembro superior y también el miembro inferior, pero el miembro inferior más que nada es en la safena, pero también puede desencadenar una trombosis venosa profunda por las medicaciones que se pasan. Entonces, pacientes obesos con cirugías de cadera o que tienen mucha inmovilidad, entonces preferible no ponerla en los miembros inferiores. O que tengan alguna fractura o algo. ¿Cada cuánto va a cambiarse esos catéteres? Cada 72 horas en adultos se tendrían que rotar sí o sí. Eso es por regla, no tendría que pasar más de 72 horas. ¿Por qué? Porque el riesgo de infección es muy grande, entonces a veces uno está combatiendo una infección y los parámetros de que el tratamiento está yendo adecuadamente es que el paciente deja de hacer fiebre, no tiene más septicemia o lo que sea que tenía. En cambio, si no se rota y hay una flebitis o algo, el paciente puede empezar a hacer fiebre y uno empieza a buscar y no encuentra por ahí una flebitis bien delimitada o que realmente se vea bien, o porque desconoce realmente cómo era flebitis y el paciente sigue haciendo fiebre y uno piensa que el tratamiento es inadecuado y le rota el antibiótico y no es eso, sino es la vía. Si fue una situación de emergencia, ¿qué significa una situación de emergencia? Ingresa el paciente por un accidente de tránsito, chocado, y se coloca la vía central, la vía periférica como sea que llegó el paciente, sin una asepsia adecuada, al máximo 48 horas hay que rotarla. Si hay limitación de accesos vascular, bueno, ahí sí uno podría tratar, mientras se hizo con la adecuada asepsia y todos los parámetros, tratar de mantener esa vía lo que más se pueda. Y en niños, siempre, mientras no haya complicaciones, no se cambian. Esos son los periféricos. Yo después le voy a dar otros tips, pero esos son lo que más común en periféricos. Por eso yo le decía, antes de pasar a los centrales, los catéteres periféricos en un paciente que entra en emergencia, chocado, ya sea por un accidente de tránsito, por una herida de arma de fuego, de arma blanca o lo que sea, siempre son catéteres gruesos, de grueso calibre y de longitud corta. ¿Para qué? Para instilar la mayor cantidad de líquido, porque lo que ustedes necesitan en ese momento es reponer la volemia del paciente que se perdió, ya sea con hemoderivados, con soluciones coloide, con fisiológico, pero pasarlo rápidamente, y eso no se consigue con una vía venosa central. Por eso a veces ya uno, cuando opta por un paciente chocado poner una vía central, perdió la mitad de la batalla, porque el tiempo perdido tratando de poner una vía central, el paciente obviamente está perdiendo sangre o está su shock cada vez más intenso. ¿Por qué? Porque toda la depresión cardíaca, respiratoria, va alterándose y seguramente el paciente se va a morir antes de que ustedes terminen de poner la vía central o pasarle lo que tenga que pasar. Bueno, los catéteres centrales, las indicaciones para medir presión venosa central, presión arterial pulmonar, presión capilar pulmonar, todo eso se mide por una vía central. ¿Cómo va a medir la presión venosa central? Eso se queda en la cava o en la aurícula derecha. En cambio, la presión arterial pulmonar y capilar, sí o sí se tiene que pasar el ventrículo, pasar la arteria, ¿cómo se llama? La válvula pulmonar y llegar hasta el pulmón, o sea, por medio de la arteria pulmonar. Una vez que llegan ahí, van a medir la presión arterial pulmonar y la presión capilar pulmonar. Es un valor pronóstico, ya sea en pacientes que están chocados o sea, que están con algún trastorno, ya sea por alguna cirugía. Yo lo utilizo mucho, yo soy cirujano cardiovascular y lo utilizo mucho en cirugía cardíaca, porque en esas presiones uno puede saber cómo el corazón está trabajando. También se puede utilizar el catéter de Schwann-Ganz
que van a medir todas esas mismas cosas, y también se utiliza por una vía venosa central, se ingresa por ahí. Así que esos catéteres siempre van a ser en venas principales, tratando de tener el menor recorrido posible dentro del organismo, o sea que por lo general se utilizan venas de gran calibre y centrales, obviamente. ¿Para qué se utilizan? Estas sí se utilizan para pasar drogas vasoactivas, soluciones hipertónicas o muy irritativas, que pasar por una vena periférica sería hacer una flebitis importante y que se ocluya. Implantar marcapasos endocavitarios, las técnicas de depuración renal, que son la hemodiálisis. Todo agotamiento del capital venoso periférico tiene indicación de poner una vía venosa central. O sea, ustedes ya un paciente que tiene pocos accesos y que ya no se puede rotar mal la vía porque está ya múltiple invadido, se tiene que tratar de pensar antes de llegar a eso en un catéter venoso central. La localización va a depender primero del uso que se le va a dar, pero en realidad lo que más va a perdurar esto es la experiencia del que va a canalizar, más que el uso y las características del paciente. Porque alguien que no hace subclavia, y por lo general no lo haga porque va a hacer mucho más daño, o el paciente se va a complicar producto de eso. Seleccionar la localización de menor riesgo de complicaciones mecánicas e infecciosas. Siempre tiene que pensar eso. La tunelización del catéter, obviamente que va a disminuir la tasa de infección, pero hay que saber hacerlo, no es tan fácil y hay que anestesiar mucho más en el paciente. Pero sí es cierto que va a disminuir la tasa de infección. Más que nada, la tunelización hoy día queda puesto solamente en los pacientes que van a hacer técnicas de hemodiálisis, y son catéteres que se llaman permanentes. En realidad, permanentes, ¿por qué? Porque van a durar mucho más que los otros, pero no es para toda la vida, duran un año y medio como mucho, y hay que recambiarlo o ponerlo en otro lado. ¿Cuáles son los accesos? Los más comunes para llegar a una vía venosa central son la subclavia, que es esta, la yugular interna, la yugular externa, femoral y la axilar. De estos, los más comunes, subclavia y yugular interna. La femoral es muy fácil de acceder. ¿Por qué? Porque uno, tocando el pliegue de la ingle, va a sentir el pulso. Siempre van a tener que ir hacia adentro de la zona más interna, ahí está la vena, porque acuérdense que hay una memotecnia que se llama vena, arteria, nervio, de adentro hacia afuera. Así que siempre tienen que pinchar, si tocan la arteria, en realidad tienen que tocar la arteria y pinchar por dentro para acceder a la vena femoral. Es muy fácil acceder, pero esta zona no es la más indicada. Por eso yo le decía, las más comunes y la que mejor indicación tiene son subclavia y yugular interna. En realidad, dependiendo la mano o el operador en una palabra, el que hagan con mayor normalidad, o que hagan siempre, es el que tendrían que hacer. Yo suelo utilizar siempre la yugular interna, porque yo hago las vías centrales guiadas con eco. No la hago como lo hacían antes, que era solamente teniendo los reparos anatómicos, porque ahí obviamente que uno hace a ciega, y a veces puede ser que el paciente es deshidratado, o que no tienen, ¿cómo se llama? Que están chocados, o pueden no entrar en la vena o pasar de largo, y uno empieza cada vez a ser más profundo y ahí puede hacer daño. Entonces el eco simplifica mucho, pero en la subclavia es muy difícil, la mayoría de las veces hay que utilizar los reparos. La yugular interna. Yugular interna siempre, ¿por qué yo utilizo más esa? Porque el menor riesgo de neumotórax, hay un mayor control de la hemorragia, pero es más incómoda para el paciente. ¿Cómo uno se va a guiar? Bueno, acá yo le voy a dar unos tips después para acceder. Después está la vena subclavia,
es más cómoda para el paciente, junto con las que se hacen los anticubitales, pero en realidad es la que mejor se va a adaptar al paciente, que mejor va a poder movilizarse, pero no es la más fácil de hacer. Es ideal para nutrición parenteral de larga duración, menor riesgo de infección que las yugulares, pero están casi iguales, mientras se cuiden como tienen que cuidarse. Obviamente que están contraindicadas en la coagulopatía o en pacientes que están anticoagulados o pacientes que, por ejemplo, recién dializaron y se les salió el catéter y uno tiene que colocarle, no tendrían que poner por subclavia porque el mayor problema es que no van a poder hacer un control de una hemorragia o control vascular, sería ¿por qué? Porque está por debajo de la clavícula, entonces no se puede comprimir y él puede hacer un hematoma o un sangrado importante y uno tiene que entrar a quirófano para solucionarlo. El riesgo de neumotórax al realizar esta técnica es mucho mayor que en las otras técnicas. ¿Por qué? Porque uno tiene que ir por debajo de la clavícula en el espacio vascular que está un poquitito por arriba de la pleura. Ya ahí uno se profundiza y ya puede ingresar a nivel del espacio pleural o tocar el pulmón y hacer un neumotórax. Entonces el paciente, encima de combatir la enfermedad, tiene que combatir las complicaciones de lo que le hicimos por la vía central. Por eso le decía yo que uno tiene que tener bien en la cabeza lo que va a pedir o va a hacer, porque uno puede complicar a un paciente inclusive más. Si uno es inexperto y se pone a hacer una vía venosa central por una subclavia y hace un neumotórax, ese paciente le está agregando morbio y mortalidad. El paciente, vamos a suponer, ingresó por una pancreatitis y vos le hiciste un neumotórax, me parece que no es algo que se tiene que estudiar mucho para ya saber de que eso es el doble de complicaciones, el doble de morbio y mortalidad en este paciente. Entonces, hay que ser muy responsables y pensar bien qué es lo que se va a decidir. ¿Por qué? Porque ustedes están en la carrera, en una etapa finalizando, y van a ser médicos, y se van a formar o van a ir a trabajar, entonces tienen que saber esto, que una pequeña cosita como es un acceso vascular puede complicar muchísimo a un paciente y las chances de curación que puede tener el paciente a veces se puede ver truncada por una mala decisión o por no saber desconocer. Bueno, bueno, yo le decía que él iba a explicar más o menos cómo era el acceso tanto del catéter venoso central por yugular interna como por subclavia. Yugular interna, estos son los axes del esternocleidomastoide, la inserción external y clavicular. Hay un triángulo que hacen los bases de la inserción, se tocan bien con el paciente lateralizado el cuello, se va a poder tocar bien ese triángulo, si lo ves, y en el fondo de ese triángulo va a estar la vena. La arteria va a estar por dentro y la vena por fuera. ¿Cuál es el problema? A veces esta vena está por debajo de la clavícula. Entonces uno pincha y no lo encuentra. Y hay que lateralizar un poquito. Se rota la cabeza del paciente, uno va a hacer el acceso desde la cabeza del paciente. Va primeramente pinchar, una vez que entra la piel y un poquito el celular subcutáneo, y que siempre con una angulación de 45 grados. Entra con 45 grados, una vez que ingresó al celular, lo pone un poquito menos de 45 inclusive, y lo apunta hacia la mamila del mismo lado y va ingresando. No tienen que ingresar más de 3 centímetros. ¿Por qué? Porque más de eso, la cúpula pulmonar puede estar acá en esta altura, y ustedes al ingresar pueden tocar la pleura y el pulmón y hacer una neumotórax. Se puede hacer por vía yugular, pero es la menos frecuente. La más frecuente es por subclavia, por lo que ya le comenté. La subclavia también es lo mismo, se ingresa por debajo de la clavícula. Siempre esto se instila bastante anestésico, ¿sabes? Porque
oído no tienen que estar flexionados, porque si no, este espacio que está entre la primera costilla y la clavícula se cierra y la aguja no va a pasar. Uno tiene que hacerlo ingresar a 45 grados y después rectifica la aguja apuntando donde el hueco supraclavicular, supraesternal. Entonces, entra a 45, rectifica y va ingresando de a poquito para poder captar la vena y así poder ingresar. Esto de la yugular externa también se puede utilizar, si bien no es tan fácil como parece, uno a veces la ve y se tiene que usar un catéter corto porque la vena va a ingresar con un ángulo a la subclavia muy agudo y es muy difícil poder ir hacia el otro lado, o sea, ir hacia la parte central si fuera un catéter largo. Entonces uno tiene que ocupar casi una boca, como si fuera una vía venosa periférica, pero en realidad es una vena que ya es casi central. ¿Para qué va a utilizar? En un accidente donde el paciente no tengan el vía periférica accesible, pueden ingresar por ahí, pero no es tan fácil, uno tiene que haber hecho varias como para estar adecuado a eso, porque se colapsa muy fácilmente, si bien es una vena que tiene un calibre importante, cuando es la primera que colapsa cuando hay una hipotensión o el paciente se shock. Así que por eso también no se coloca un catéter largo, por lo general. Pero se puede probar si uno tiene tiempo y sabe lo que está haciendo, ya tiene todo el conocimiento de cómo ingresar o tiene radioscopía, puede hacer una vía central por ahí. No es lo más común, te lo digo, lo más común es ir por la yugular interna o por la subclavia, pero se puede utilizar. Vía femoral, lo que yo le dije, siempre está por dentro de la arteria. Una vez que uno toca la arcada, pincha por dentro, casi siempre es con un ángulo de 45 grados. ¿Por qué? Porque uno tiene que entrar en bisel sobre la pared de la vena para después, cuando uno retira, poder comprimir y que ese bisel se cierre. ¿Cuál es la dificultad de la vena femoral? Primero que para que se movilice el paciente es muy difícil. La tromboflebitis, el riesgo es mucho mayor que en los otros accesos. El riesgo de infección por la zona donde está es mucho mayor, entonces no es la mejor opción. La vena axilar, que era lo que yo le decía, solamente reservado para los casos donde no entra en otro lado. No es tan fácil, uno tiene que ir por debajo del pectoral, del músculo pectoral, ahí la va a encontrar y tiene que estar, o sea, tiene que haber hecho otras veces o tiene que tener un conocimiento de la anatomía muy preciso porque si no, no la van a encontrar nunca. O tener la guía ecográfica y tampoco así es tan fácil poder hacer. Yo he hecho muy pocas y eso que vías centrales hago mucho, pero acceder al axilar muy poco, es muy difícil, duele mucho para el paciente, que se mantenga en esa localización es muy difícil porque está en una zona de roce, porque está en el pliegue, entonces no es lo más accesible, ni tampoco lo más indicado. Además, ahí están las glándulas sudoríparas, que hay pacientes que respiran mucho, entonces la transpiración puede hacer que, como se llama, la transpiración, perdón, puede hacer que se infecte fácilmente, no es la vía de acceso más fácil, o más adecuada, mejor dicho. Pero en caso de no tener nada, bueno, hay que entrar por ahí. ¿Qué es lo que tiene un kit de catéter venoso central? Es una aguja de pared fina 18G, que son más o menos 6,35 centímetros de longitud. Siempre los catéteres que traen son radiopacos, de 7 French, hay de distintas medidas. De 7 French es lo más común, por 20 centímetros. Es más o menos lo que tendríamos que tener en cuenta o es la longitud promedio para llegar hasta la aurícula derecha. Obviamente, si el paciente tiene un tamaño menor, seguramente el catéter puede, con 20 centímetros, pase la aurícula. Por eso hay que controlar que no haga arritmia, porque uno al tocar la válvula tricuspidea del corazón, ya sea con el alambre guía o con el catéter,
puede empezar a hacer arritmia. Entonces hay que controlar eso. Lo único que hay que hacer es sacar el alambre guía un poco o el catéter un poco. La jeringa, obviamente, y para la introducción de la guía, siempre, o sea, para hacer la vía central, siempre se utiliza la técnica de Zellniger. ¿Qué significa la técnica de Zellniger? Es punción, se pasa un alambre guía, que por lo general va a tener una punta en J, hay de distintos calibres, de 0,89, 0,50, hay muchos calibres que es el grosor del alambre, y por lo general tiene como si fuera un introductor que hace que el alambre J, o sea, la punta J, pueda pasar por la aguja, y una vez que ingresa ya en la vena, esa J, como es flexible, hace que no lastime nada. Si encuentra una obstrucción, automáticamente el alambre guía va a rebotar o va a volver por donde venía, o no va a progresar más, pero no va a dañar la pared de la vena. Cosas que sí puede hacer si uno la pone al revés y utiliza la punta más recta y más dura. A veces se puede utilizar, yo la he utilizado, pero yo sé que, o sea, por producto de la experiencia, ya sé cuándo detenerme y cuándo no. Entonces, hay casos que sí que se utilizan, pero bueno, eso sería para otra clase de hablar de cuándo se utiliza al revés la punta, la guía. Ustedes que tienen que saber las indicaciones y saber también eh, cómo eso necesita un adiestramiento para poder colocar eso bien. Hagan siempre con la técnica como tiene que ser. Después, cuando tengan experiencia, podrán poder cambiarla, pero en este momento es así. Una vez que se pasó la cuerda, se saca la aguja, se pasa un dilatador que siempre, teniendo en cuenta que la guía va a estar puesta dentro de la vena. La guía es un alambre guía, es como una cuerda de piano, se llama, porque es flexible, no es tan rígida, y la punta obviamente va a ser en J. ¿Por qué? Porque, por lo que yo le dije, y esa parte sí es bien flexible. El dilatador es, a ver si lo pueden ver, es este. No sé si ven la imagen, el cursor, pero ese es el dilatador, que se va a ingresar, tiene el calibre del catéter. El catéter en este caso es este acá, y es doble lumen, triple lumen o simple lumen puede haber, dependiendo de lo que quiere uno instilar. Este es el catéter, es radiopaco, uno con radioscopía puede verlo donde está. Este es doble lumen, se utiliza vamos a poner por este lumen drogas vasoactivas y por este fluidoterapia o antibiótico. Entonces no cristaliza o no se obstruye el catéter porque son dos drogas distintas. Para eso se utilizan, o por ejemplo uno necesita parenteral y el otro solución fisiológica, bueno, le pasa a uno la parenteral, la otra solución fisiológica. Pero por lo general nosotros nos manejamos con la solución parenteral, solamente un catéter solo, no mezclar con con otras drogas o demás, porque suelen cristalizar mucho. Esto más o menos para que ustedes sepan los reparos que tienen para ver la arteria y la vena yugular interna. Sí o sí, siempre van a estar cubiertos por músculos, solamente este triángulo es el que van a tener para punzar. En el vértice de ese triángulo es donde se punza, y siempre apuntando hacia la mamila, siempre hacia afuera, porque si ustedes irían hacia adentro van a agarrar la carótida. Entonces van a ir hacia afuera. Si ustedes pinchan acá viene la yugular, que es esta. Entonces tienen que ir hacia acá. El triángulo está acá, van a ingresar acá y van a ir hacia acá. No siempre es fácil encontrarlo, por eso todo esto es dependiendo del tiempo que tienen de experiencia, mejor dicho, en hacer vías centrales. Es la única forma de poder hacerlas fácilmente, es hacer. Las primeras van a costar, pero después ya van a tomarle la mano. Mi anestesista lo puede punzar desde cualquier lado. Uno cuando comienza tiene que ponerse en la posición, porque si no, no la va a hacer, porque pierde los reparos anatómicos. Mi anestesista puede del lado izquierdo hacer una subclavia, una yugular, o puede hacer las mismas del lado izquierdo. O sea que tanto del lado derecho como del lado izquierdo lo puede usar desde cualquier lado, porque ya los reparos anatómicos los tiene en la cabeza.
y ya hace esos procedimientos 4 veces al día, así que ya no necesita ponerse en posición porque, se le vuelvo a repetir, los reparos anatómicos la tiene en la cabeza. Entonces, eso es lo primordial en esto, saber dónde está, saber cuánta profundidad, qué reparos anatómicos se toman. Con eso ya es la experiencia, o sea, eso es lo que da que uno puede hacer en cualquier lado el acceso. Por eso les decía yo que cuando uno está en emergencia, hacer un catéter venoso central, no siempre están las personas que están con la mayor capacidad para hacer un catéter venoso central, y pierden mucho tiempo haciendo eso. Si fueran manos de expertos, sí, yo le puedo asegurar que capaz que es más fácil que hacer una vía venosa periférica, porque el paciente chocado también va a tener el territorio periférico muy disminuido y tiene que saber cómo hacerlo. En cambio, si alguien es experto en hacer una vía venosa central, seguramente va a demorar menos y es más fácil. Pero para influir líquidos se necesita calibre corto, y acá no van a poder tener, o sea, van a ser largos y calibre fino. En cambio, lo que usted necesita es un calibre grueso y corto, que es para influir terapia, para los sueros. Entonces, eso siempre tiene que quedarle grabado en la cabeza. ¿Por qué? Porque ahí es donde se pierden el tiempo o pierden los minutos de oro, mejor dicho, de los pacientes. Esto es lo que yo le decía del cómo hacer una yugular interna. También se puede hacer yugular posterior pasando por detrás. Se agarra los músculos del esternocleidomastoide y se va por detrás para agarrar la yugular posterior. Yo le digo la verdad, nunca suelo hacer, porque no me siento muy cómodo para hacer la yugular posterior. Sí la hago, esto que es la yugular anterior y la subclavia, y son los métodos, los dos accesos más comunes. El 90% de estos, bueno, podemos poner 80, y después dejaremos el femoral como el otro 8% o 9%, y el 1% que queda sería para los demás. Para la subclavia, como le dije, 45 grados y después se rectifica. Siempre se ingresa más o menos en la parte media de la clavícula, y uno va a acceder recién a este punto de la subclavia, de la vena subclavia, cuando ya está casi ingresando a la cava. Estos son los reparos anatómicos que se utilizan para siempre tocar. ¿Por qué? Porque el hueco supraesternal, porque es ahí donde se van a apuntar, porque al entrar en 45 grados, después se tiene que rectificar para poder apuntar a ese lugar y acceder más o menos ya casi llegando a la cava. Una vez que se hace eso, después se pasa al dilatador y se pasa al catéter, que va a quedar en la aurícula derecha. Estos son otros accesos también venosos centrales, pero permanentes. Se llaman portacat. Se puede usar para instilar medicación, pero más que nada se pasa para hacer la quimioterapia. Esto va a estar implantado por debajo de la piel, es el reservorio. Se utiliza, yo suelo utilizar más la vena subclavia o la cefálica. En el surco delto pectoral se hace una incisión, se busca la cefálica y se canaliza por ahí hasta llegar acá a la aurícula. Después se implanta esto en el celular subcutáneo, porque no tiene que estar tan profundo, porque cada vez que se hace el procedimiento, eso se toca por la piel, se pincha a través de la piel en este reservorio que tiene como si fuera una silicona, y ahí se pasa la medicación. Siempre tiene que quedar heparinizado. Se puede utilizar para tratamientos crónicos, como por ejemplo un paciente que está oncológico, que es ya terminal, que se le va a pasar solamente medicaciones, por ejemplo, para el dolor, se puede utilizar también. Esto inclusive se puede utilizar para sacar sangre, porque tiene varios French, hay de varios French las medidas de estos catéteres. Por lo general yo lo pongo siempre de 7 French, como yo le dije, el término medio, y es el más adecuado para estos pacientes. Esto es una técnica que se utilizaba antes, yo no, le digo la verdad, hace años que no hago esto. Es la técnica abierta. Uno busca ya sea la yugular externa, vamos a suponer que es la más común, hace una incisión, la busca, eso se llama colgar, cuando uno la levanta a la vena porque tiene reparado por abajo y por arriba. En este caso la ligadura la cabeza estaría para acá,
o sea, se liga hacia distal. ¿Por qué? Porque hacia proximal va a pasar el catéter. Se hace una apertura de la vena, se pasa el catéter. Una vez que termina de pasar el catéter, este lino que está por acá manteniendo el extremo proximal se cierra, no apretando para que corte completamente la circulación del catéter, porque si uno lo aprieta fuerte, ese catéter no va a tener circulación porque también se va a comprimir, pero se cierra para que no pierda sangre hacia distal. Porque acuérdense que la hipertensión venosa también puede provocar reflujo y empezar a hacer hematomas en la zona, así que se cierra con este lino. Obviamente ya esa vena no sirve más, por eso los catéteres, la cateterización abierta quedó solamente indicado para pacientes que no se puede acceder por ninguna vía, y bueno, entonces se tiene que hacer una vía abierta. Pero ya le digo, hace años que no. Por lo general, con los métodos de imagen uno puede llegar en cualquier vena central. ¿Cuáles son las complicaciones de los catéteres venosos centrales? Como yo les dije, ya arritmias de una, el taponamiento cardíaco es otra. Por eso le digo que uno tiene que saber lo que está haciendo. Y uno dice, ¿cómo va a hacer un taponamiento cardíaco? Sí, si uno da vuelta el alambre guía, yo le dije que la punta de un lado es J, pero la otra punta es rígida. Si uno ingresa abruptamente y no toma en cuenta los resaltos que va sintiendo, puede romper la aurícula derecha, porque ya sea porque es muy fina o porque uno pasó la cuerda sin importarle, la perfora y empieza a perder sangre, y bueno, ahí hace un taponamiento. O ingresa muy profundo y hace una lesión de la vena cava superior, y después por peri vena cava puede ir despegando hasta llegar al espacio pericárdico y hacer un taponamiento cardíaco. Migración inesperada. La migración inesperada se refiere más que nada al alambre guía. El alambre guía se tiene que mantener siempre en control. ¿Por qué? Porque si uno no lo tiene controlado, se puede escapar porque el torrente sanguíneo la lleva hacia adentro, y una vez que pasó la piel ya no lo agarran más y ya termina en el torrente sanguíneo, y después tienen que entrar con hemodinamia a sacar. Les digo porque ha pasado muchas veces, no vayan a pensar que es algo raro, muchísimas veces, y encima a veces en manos de profesionales que tienen ya muchos años de experiencia. Lesiones vasculares, siempre, que se lesionan la vena, o inclusive una arteria también, porque siempre siguiendo la vena está la arteria. En realidad siguiendo la arteria está la vena, entonces uno toca la arteria y produce grandes hematomas y el paciente tiene que entrar a quirófano. Trombosis asociada al catéter, eso siempre se suele ver. Entonces nada, el tratamiento es anticoagulación y se retira el catéter. Embolia gaseosa, esto es algo que se puede ver, pero tendría que quedar el catéter abierto, o hasta inclusive se puede pasar 2 jeringas de gas. Esto no es para que ustedes lo hagan, y no le va a provocar nada al paciente, excepto que el paciente tenga una comunicación interauricular o interventricular derecho-izquierdo, que es más raro, y puede pasar gas al lado izquierdo del corazón, donde después se puede ir hacia el cerebro y producir un ACV. Así que tener mucho en cuenta, y eso puede pasar inclusive con una vía periférica. Por eso hay que saber los antecedentes del paciente y saber cuándo indicar. Uno puede mandar aire por una vía periférica, llegar hasta el central, llegar al corazón y pasar del derecho a izquierdo, en un cortocircuito derecho-izquierdo, y después va y hace un ACV. Así que ha pasado. Yo que me dedico a cardiovascular he visto. Es muy raro, porque por lo general el cortocircuito es de izquierdo a derecha, pero ha pasado y ha hecho ACV por el aire. Así que tengan muy en cuenta todas las complicaciones que puede haber. Así que para eso sirve el estudio y para eso sirven estas clases. Pacientes con coagulopatía, yo le dije que son muy difíciles hay lugares de comprimir o empieza a perder peri y catéter. Entonces tener que saber que eso puede pasar y puede hacer grandes hematomas y terminar en quirófano o inclusive peor. Después están los catéteres arterial, para ir finalizando. Estos catéteres más que nada son para monitorear la tensión arterial continua, para muestras de sangre frecuentes. Por lo general, más que nada es para la tensión arterial.
o para algunos procedimientos o terapéuticos, ya sean centrales. Por ejemplo, hacer una angiografía coronaria o de alguna parte del cuerpo por algún aneurisma o una oclusión, se hace la canalización arterial. También se puede hacer una ablación no sé si escucharon ustedes las arritmias, hay un procedimiento de electrofisiología que hace que va cauterizando la aurícula en los puntos donde hay salidas anómalas que pueden provocar arritmias. Entonces, eso se hace por procedimientos, por canalizaciones a veces arterial o venosas, dependiendo, pero se puede utilizar ese acceso. La más fácil es la radial, se toca el pulso, obviamente que por debajo va a estar la arteria, siempre a 45 grados se ingresa, después se rectifica un poco, o se horizontaliza y se progresa. Dependiendo qué es lo que utilizan para sacar sangre, puede utilizar solamente una aguja, y si es para poner un acceso, va a utilizar un catéter especial, que es para arteria, con un frenchaje especial, dependiendo de la arteria que uno está punzando, y la característica de la arteria. Como le dije, 30 a 45 grados siempre. En la arteria femoral uno ingresa 90, pero solamente para sacar sangre. Si no es para sacar sangre, se utiliza siempre 30 a 45 grados. Eso es así. Y siempre posterior a la extracción de sangre, tienen que saber que tienen que presionar 10 minutos. 10 minutos es el tiempo de coagulación normal. Si está anticoagulado, tiene que presionar 20 minutos. ¿Por qué? Porque si no, eso puede hacer un gran hematoma o un pseudoneurisma y el paciente terminar en quirófano o un síndrome compartimental por solamente sacar sangre arterial de la arteria radial. Puede verse comprometida la circulación de la mano y el paciente se tenga que amputar la mano como el peor de los casos, o hacer hematoma gigante y tener que entrar a quirófanos de corriendo. Así que tienen que saber todas esas cosas. Las contraindicaciones para esos accesos, obviamente, infecciones o lesiones cutáneas como quemadura y abrasión, no tendría que tocarse o hacerse accesos arteriales en esa zona. Y las relativas es insuficiencia circulatoria, ya sea por una isquemia, como por ejemplo en un paciente con arteriopatía periférica, tratar de hacer un acceso por femoral, bueno, es relativa, porque si uno toca o puede ingresar, no hay problema. O trastorno, obviamente, de la hemostasia. Eso es lo que yo le decía, porque puede provocar una hemorragia importante. Si un paciente anticoagulado y usted sacan sangre, tienen que presionar 20 minutos como mínimo, mantener apretado, porque si no va a ser un hematoma o va a ser una hemorragia interna. Entonces tienen que saber eso, porque eso depende de la vida del paciente. Creo que esa es la última. No, tiene otra cosa. El orden de elección, yo le dije, la radial es lo primero, pero puede producir una disfunción del nervio mediano. La humeral también, pero no es lo más adecuado. La femoral se suele utilizar muy fácilmente, pero el riesgo de hemorragia y hematoma es mayor, al igual que la contaminación. La axilar y la umbilical en los chicos, y la axilar en los adultos si no tiene otro acceso. Pero en la umbilical en los recién nacidos. ¿Y cómo van a elegir el frenchaje de los catéteres? Dependiendo de la edad, lactante de 22 a 24 G, escolares 20 a 22 G y adultos 18 a 20 G de diámetro. Lo más común, porque en realidad acá se puede utilizar 14 o 16 y es lo más indicado cuando uno quiere pasar en mayor líquido. Cambio de catéter arterial, en realidad el catéter no tendría que cambiarse de forma rutinaria en los arteriales, y la retirada del catéter siempre requiere compresión, ver que no haya aparición de alguna complicación, o se retira porque apareció en realidad una complicación mayor, que es la infección, alteración de los tejidos, ya sea por una obstrucción o por dolor, o que ya no se utilice, ya en realidad tendría que sacarse esos catéteres. Así que bueno, espero que le haya servido la clase. Más que nada, esta clase se basaba siempre, cuando se decidió hacer, en que ustedes tengan conocimiento de lo que se va del mejor tratamiento para el paciente, de que elijan el mejor tratamiento, porque
uno puede complicar la evolución del paciente o complicar la conducta, en realidad optada por, o sea, uno puede saber de que en un paciente chocado tiene que pasarle líquido, pasarle Amacel, hemoderivados, después si no recupera drogas y demás, pero resulta que toma la decisión de hacer una vía central para pasarle eso, y ahí es donde se pierde el todo. En cambio, si ustedes son expertos en pasar por una vía, hacer una vía central, bueno, por ahí sí está justificado, pero te le digo, tienen que saber hacer muchas, tienen que haber hecho muchas, y en una situación de apremia el tiempo, optar por lo más fácil. Bueno, muchas gracias, y si tienen alguna pregunta para hacerla, háganla, y si no, nos vemos después. ¿Vamos? Bueno, Gracias, listo Doc. entonces. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego.